Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La vida sexual de una persona es muy importante, pero es aún más importante para Dios, quien de una forma hermosa, santa y única, Él la entregó al hombre y a la mujer. También entregó vida sexual para los otros seres vivientes, los animales y una gran cantidad de especies, de diferentes maneras, pero al hombre y a la mujer se la entregó de una manera única, de tal manera que se conservara en santidad todos los tiempos. Pero ocurre que a través de las distorsiones que ha causado la vida después de la caída del hombre, pues la vida sexual se toma muy a la ligera en la actualidad, pero delante de Dios sigue siendo tan importante que Dios nos enseña en su palabra qué hacer en muchas formas y que ocurran, y cómo debemos de proceder correctamente cuando aún se cometen errores. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y hoy vamos a tocar un tema que está en este capítulo, en el versículo 16. Un tema que empieza a hablar sobre asuntos sexuales que pudieran ocurrir. Y observemos. Éxodo 22, 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Específicamente, muchas de las veces se cree que cuando se tenía sexo fuera del matrimonio, pues era la cosa más horrenda. Hay muchas creencias que así se ha entendido por mucho tiempo, y de verdad está equivocado por lo que enseña la Biblia. Mas, sin embargo, siempre han ocurrido cosas a través de la historia y Dios nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Y este asunto específicamente trata de un hombre que seduce con sus palabras, con su lisonja, con su arte de hablar a una doncella. Y se utiliza la palabra doncella para mostrar, digamos, no se oye muy bien, la ingenuidad sexual de aquella muchacha. ¿Por qué? Porque aún es una muchacha que no está desposada, lo cual significa que ni siquiera tiene prometido o, digamos, ha tenido novio, diríamos de esa manera. Entonces, es una muchacha que quizás esté en su primera encuentro con el sexo opuesto. Y aquí hablamos de que un hombre, y la palabra es engañar, seducir, lisonjear, decir cosas para atraer con su arte. Y resulta que el resultado de ese engaño es que aquella muchacha ingenuamente, por su falta de experiencia, por su falta de su conocimiento, y entendamos que el sexo no era una materia abierta, entonces
el engaño siempre ha existido en esa clase. Muchas personas, en la actualidad hombres y mujeres, pero siempre en la historia se remarca que el hombre engaña a la mujer. Pues una vez más, este es el caso y dice que si un hombre hace eso, noten que aquí no hay muerte para ninguno de los dos. Eso es en otros casos. Aquí la muchacha es engañada y el hombre es el engañador. Es el que hace uso de esas artimañas. Entonces dice y durmiere con ella, lo cual significa observe, está hablando en alguien que le hace algo a otra persona y durmiere con ella. No dice y se acostaren juntos, no, dice él durmiere con ella. ¿Por qué? Porque la otra persona está siendo realmente engañada. ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, en el momento que los resultados se den, porque cuando ocurren cosas hay consecuencias, o si la muchacha dijere, hablare con su padre que era el deber de una virgen si era seducida, si era engañada, era el deber. De tal manera que ella fuera tratada con dignidad. De otra manera, la ley cambiaría si ella no hablase de lo que ocurrió. Por eso es muy importante siempre decir lo que ocurre con verdad. Aunque repito, en estos tiempos el sexo se toma muy a la ligera, pero Dios no lo toma a la ligera, ni nunca lo ha tomado a la ligera. Este hombre era responsable por ese acto. Tenía una responsabilidad moral, una responsabilidad legal, una responsabilidad en la sociedad y sobre todas las cosas era responsable delante de Dios. Los dos tenían responsabilidad, pero el hombre tenía más responsabilidad porque era un engañador. Y su deber era dotarla y tomarla por mujer. Dotarla significa que iba a tener que dar un pago. Repito, un dote es una seguridad futura para la mujer. No era algo para que lo gastaran sus padres. Nunca ha sido así el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que la mujer sea tratada con dignidad y que ese regalo o ese dote o ese precio fuera parte del futuro de esta mujer. Y sobre todo en este momento que esta mujer fue engañada. Y la obligación era también tomarla por esposa. Esa era la obligación. Y abro un paréntesis y pongo este comentario que aún en mis tiempos de años que tengo, o sea, algunos 50 años para atrás, en algunos países yo tengo entendido y también supe soy mexicano y yo sé que en México ha ocurrido muchas veces y había una ley que si un hombre hacía eso, pues lo iban a casar. Esa era la ley, lo casaban con la muchacha que él engañaba. Entiendo que en la actualidad pasan muchas cosas, pero delante de Dios esto es muy importante. No es ligero. Pero ¿qué ocurre? Pues esta muchacha tiene su familia. Esta muchacha fue engañada. Entonces el versículo 16 habla de las responsabilidades del hombre que engañó. Tiene que dar un dote para seguridad futura de la muchacha y tiene que tomarla por esposa. Pero resulta que como esta muchacha tiene a su familia y su padre
quiere que en la vida le vaya bien a esta muchacha, recordando que siempre las mujeres eran tratadas con la dignidad que se requiere para que sus vidas estuvieran bien. No se trata nunca de una venta de muchachas, porque ya miramos que no se traficaba y Dios prohibía que se diera fornicación o prostituyera a una hija. Ese era un pecado fatal. Pero esta muchacha que fue engañada estaba bajo el cuidado de su familia. Entonces, dice el versículo 17, si su padre no quisiere dársela. ¿Por qué? Porque hay razones que el padre mira que aunque su hija fue engañada, no conviene por la clase de hombre que es, por cuanto engañó a su hija. No conviene. Y no estamos hablando en sí de una violación forzada o violenta, sino de un engaño verbal, psicológico, y por falta de experiencia y sabiduría de la muchacha. O sea, hay cierta ingenuidad. Entonces su padre, sabiendo que el hombre no conviene, que a la hija no le irá bien, su padre no quisiere dársela. ¿Por qué? Porque es un engaño a su hija. Y existe la posibilidad de que su hija sea enviada a sufrir. Entonces el padre dice, no, yo no se la doy. Y repito, porque fue engañada. Y aquí, en este texto, se rompen muchos parámetros donde dice alguien que si alguien fue engañado, o sea, por lo que se ha practicado en la historia, que se era forzado a casarse con ella. Pues eso era si se ponían de acuerdo por el bienestar de ella que fue engañada. Pero aquí en este caso dice, si el padre no quisiera dársela, entonces se procedía diferente. Y dice, él, hablando del engañador, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Bueno, dice él, el padre y el engañador sabían la ley del dote de las vírgenes. Y él tenía que dar un dote especial para seguridad de la muchacha y por el daño que le causó porque la humilló. Y el dote era, y se los voy a decir ahorita, si tú vas a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 19, repito, Deuteronomio 22, 19, dice, vamos a leer desde el versículo 18, cuando un hombre humilla a una mujer. Dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Si era el caso de que el padre dijera que sí. Si el padre dijera que sí se quedaba con su hija, él tendría que poner 100, dice 100 piezas de plata. Y cuando la palabra de Dios dice 100 piezas de plata, pues si la tomaba por mujer o no, como quiera tenía que hacer esa retribución o esa restitución por el daño moral, psicológico, sentimental que le causó a la muchacha.
Y eso era para el bienestar de la muchacha. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque ya hemos visto en la historia que las mujeres era un regalo para ellas, para que ellas cuando quedaran viudas, cuando quedaran en alguna situación de divorcio, porque hay divorcios, pues tuvieran con qué sostenerse. Entonces, ¿qué ocurría? Hago un paréntesis aquí para explicar lo de las 100 piezas de plata. Algunas personas cuando traducen estos precios o estas piezas o monedas que se usaban, las traducen muy literalmente. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien escribió en la internet y escribió que las 30 piezas de plata de Judas que recibió por el Señor Jesucristo serían como unos entre 150 y 300 dólares en la actualidad, hablando del dólar americano. Pero eso es una barbaridad. No se puede traducir los precios literalmente, porque entonces diríamos que los 100 piezas de plata que recibe la mujer engañada, pues serían como diríamos unos $1,000. Eso no puede ser traducido de esa manera. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en Houston, Texas. En el año 1838, un par de hermanos compraron una gran cantidad de acres de tierra en esta ciudad de Houston, Texas, por un precio de $2 por acre. En la actualidad, un acre en el lugar donde ellos lo compraron cuesta millones de dólares. Entonces, las cosas no se traducen literalmente, porque hay valores agregados, hay inflaciones, hay cambios de monedas, hay una gran cantidad de cosas, hay historia. Entonces, nuestros padres ganaban $1 a la semana, $1 a la semana. Aquí estamos hablando de una gran cantidad de dinero que tenían que pagar los que engañaban a una doncella. Repito, es imposible traducirlo literalmente. Es una gran cantidad, lo suficiente para que ella pudiera estar bien o empezar para sostenerse. Y el padre lo que hacía era ponía a trabajar lo que su hija recibía para que su hija tuviera para su sustento. Eso es lo que se entiende aquí. Así es que el hombre tenía que pagar esas 100 piezas de plata. Y era un baluarte grande y no pequeño. Era acorde con lo que es justo, con lo que es correcto sobre el daño que causó, que fue devastador. Pero si su padre quería, también podía, si todo estaba bien, podía tomarla como mujer. Pero en este caso, los padres normalmente decían que no, porque era un engaño a su hija. Pero pudiera ocurrir que las cosas se dieran distintos. Entonces, de este caso vamos a tomar cuando la muchacha estuvo de acuerdo en tener sexo con el hombre, que son dos cosas distintas. A una muchacha, cuando tenía su novio, tenía que ser respetada y conservarse pura. Mas, sin embargo, una muchacha que no tenía novio, en su primer encuentro con en sus primeros encuentros con un varón, pudieron ocurrir cosas. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio. Vete conmigo a Deuteronomio, por favor. Y vamos a ir al capítulo 22, versículo 28. Repite Deuteronomio 22, versículo 28. Y dice así:
Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, no tiene compromiso. Una muchacha desposada era prácticamente ya la esposa del prometido, legalmente. No aún íntimamente, pero sí legalmente. Esa era la ley para ellos y los acuerdos que se tenían. Entonces aquí dice, repito, el Deuteronomio 22:28, cuando algún hombre hallare a una mujer virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos. Escuche, la gran diferencia aquí es que hay una parte donde habla en plural. Aquí el hombre y ella tienen encuentros. Y luego la última parte del 28 dice que él se acuesta con ella, pero dice, y fueren descubiertos. Esa frase está en plural y esa frase indica que ella estuvo de acuerdo, fue un sexo consensual, o sea, por consenso o estando de acuerdo. Ella quiso hacerlo. Entonces, es plural y dice, fueron descubiertos. No ella fue y le dijo, fui engañada. No, fueron descubiertos. De alguna manera su padre o su madre, la de él o la de ella, fueron descubiertos. ¿Y por qué dice fueron? Porque los dos estaban de acuerdo en hacer eso. Y también puede implicar que fueron más de una vez. ¿Qué se hacía en estos casos? Observen, versículo 29. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Y allí termina el caso. ¿Por qué? Ahora, si hay algo envuelto, digamos, si hay un cierto amor, pero hicieron un sexo prematuro, que delante de Dios no se debe de hacer hasta el matrimonio. Pero ellos todavía no habían formalizado, todavía ella no estaba desposada con él, entonces no hubo tiempo de espera, pero no fue engañada. Y como no fue engañada, el padre de ella no dice que no se la quiere dar, porque ella estuvo de acuerdo. Esto es muy importante, porque la Biblia no está equivocada, ni dice secretos que nosotros nos sea muy difícil de entender sobre este caso. Son cosas que ocurren y han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Entonces, repito, el 29 dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Y por qué la humilló? Porque debió de haberse esperado él, siendo el hombre debe ser el ejemplo. De hecho, es más normal que el hombre busque, aunque también hay mujeres. Pero aquí hay algo unido en un amor que practicó el sexo prematuramente, equivocándose y pecando delante de Dios, adquiriendo responsabilidades innecesarias fuera de tiempo. Entonces el hombre tenía que dotarla, pero es la mitad de cuando era de otra manera, nada más 50 piezas de plata. ¿Por qué? Porque no hay desconfianza en este hombre. Este hombre tiene cierto, digamos, cierto amor por la persona, por la muchacha.
y la muchacha también. Entonces el papá no le dice, no te la doy porque eres un engañador. No le dice, no quiero dártela, no. Dice que como ella estuvo de acuerdo, pues lo único que va a ocurrir aquí, como no hicieron las cosas bien, nunca la va a poder dejar. Va a ser su esposa para siempre. No podrá despedirla nunca. ¿Por qué? Porque sí había divorcios, rara vez, pero sí había. Entonces, esta muchacha iba a estar segura en su matrimonio siempre y aparte iba a tener un dote, un regalo que se le dio, que era para ella en casa de su padre, en dado caso que llegara a ser viuda, en dado caso que lo llegase a necesitar. ¿Por qué? Porque las cosas pasan en la vida y era seguridad para ella. Y esa es la gran diferencia en estos dos casos. Y ese es nuestro último texto que vamos a mirar, porque hay otros asuntos donde hay culpabilidades. Pero aquí miramos los dos asuntos cuando una joven es engañada, seducida psicológicamente, verbalmente, que ocurre. Y va a haber otras maneras, no son todas las cosas que ocurren, pero aquí nada más estamos tomando dos para que se note la diferencia entre cuando hay un engaño o cuando hay alguien que está haciendo las cosas de acuerdo. Y Dios, que es justo y santo, y cuando alguien peca, sabe exactamente qué hacer y no todas las cosas son iguales. El padre debería proteger a la muchacha porque había sido engañada. Esto es exegéticamente hablando en la primera parte que miramos de Éxodo, pero en Deuteronomio miramos que cuando la joven estuvo de acuerdo, el padre no pudo decir nada, no dice nada. ¿Por qué? Porque la muchacha estaba de acuerdo en estar con aquel hombre. Y aquí miramos leyes muy específicas. ¿Por qué? Porque en el primer caso aquel hombre tenía que pagar algo bastante fuerte. Y en el segundo caso también, para seguridad de las mujeres, pero era la mitad del valor de cuando había un engaño. Y aquí está basado en que el engaño tenía su costo, su consecuencia. Así es que, mis amados hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios es recta y correcta siempre. Y aquí miramos que nos hemos equivocado algunas veces al pensar que porque algunos jóvenes prematuramente tienen sexo, merecen a veces la muerte o la cárcel. No es necesariamente así. No en estos casos donde hay un engaño verbal. Aunque hablando en algo hermenéutico, en un principio para la actualidad, hubo cierto acoso y cayó en una red de acoso verbal y no supo detectarlo. La muchacha inexperta cayó en redes de alguien que verbalmente usaba su boca para seducir. En el otro caso, pues algo que ocurre, y ha ocurrido muchísimas veces, y es un sexo prematuro de un matrimonio que debe de conservarse delante de Dios para siempre. El matrimonio en sí, todo debe de ser para siempre. No importa si haya comenzado de un sexo prematuro. Por eso, si algunos de nuestros jóvenes cometen sexo prematuro, deben de saber que tienen una responsabilidad delante de Dios, donde Dios mira el sexo de una importancia que con aquella persona que se tiene sexo se convierte en uno. Y ese uno Dios no lo quiere separar nunca. Yo sé que pasan muchas cosas en la actualidad y que el sexo es como una diversión, mas sin embargo nunca lo ha sido, nunca ha sido algo ligero para Dios, es algo santo y sagrado para el matrimonio. Pero miramos que en dado caso que hubiese engaño, no.
tenía que casarse la engañada. Su mismo padre la podía proteger y no entregarla en matrimonio, pero también protegerla económicamente. ¿Qué es lo que no debemos de creer hablando de esas cosas que hablamos de repente que no son meramente bíblicas? Bueno, no debemos de pensar nunca que aquellos que hemos condenado rotundamente cuando ocurre algo así, estamos totalmente bien. No podemos aceptar eso. No estoy diciendo que no sea pecado, sino que estoy diciendo que Dios decía desde el antiguo tiempo que cómo se debía de proceder. No estoy diciendo que tengamos que estar de acuerdo. Lo que estoy diciendo que siempre se procura lo correcto delante de Dios. Y lo correcto es que si una muchacha fue engañada, no tiene que casarse porque fue engañada. Y lo correcto es de que si una pareja tuvo sexo prematuro, pues deben de quedarse como marido y mujer toda la vida, porque el matrimonio delante de Dios es para siempre. Y no estar nosotros tratando de crucificarlos. Con esto no trato de promover el sexo libre. Lo que trato de promover es que las cosas se traten para ser restauradas y no para ser condenadas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sé que esto sigue adelante y que vamos a aprender muchas cosas. Y hay muchas áreas sexuales que hablan la Biblia, los cuales vamos a tocar en su momento. Esto nada más fue un poquito de lo mucho que tiene la Biblia con relación a eso. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, instruya a tu familia y que sepa que todos somos responsables delante de Dios de nuestros actos, sobre todo los sexuales.